Hola, bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que es bueno, el pan de cada día en la consulta y una fuente inagotable de preguntas clave para el ENARM, las infecciones por hongos. La misión de hoy es desglosar a fondo los materiales que nos compartieron, pero no se trata solo de memorizar, sino de construir un mapa mental. Queremos identificar los patrones, las pistas visuales y, claro, saber qué tratamiento elegir y por qué. Totalmente. Pensemos en esto como si estuviéramos armando un algoritmo diagnóstico, ¿no? Vamos a empezar por reconocer las lesiones más comunes, esas que casi te gritan el diagnóstico. Ajá. Luego analizamos los errores típicos, esas trampas en las que es muy fácil caer. Y al final conectamos todo con las perlas de tratamiento. Iremos de lo más superficial a lo subcutáneo, construyendo una base ahora sí que muy sólida. Ok, pues vamos a desglosar esto. Empecemos con un clásico absoluto que seguro todo el mundo ha visto. La pitiriasis versicolor. Uf, sí. La imagen típica, ¿no? Esas manchas, a menudo más claras que la piel, sobre todo en verano, con una descamación finísima en pecho y espalda. Y el famoso signo de la uñada. Exacto, es una presentación muy visual. El responsable es un hongo del género Malassezia, que es lipofílico, o sea, le encanta la grasa. Le encanta la grasa, claro. Por eso aparece en las zonas seborreicas del tronco en gente joven, entre los 15 y 45 años. El calor, la humedad, son sus mejores amigos. Ahora, para el diagnóstico, además de la clínica, tenemos dos herramientas. Una es la luz de Wood, que va a una fluorescencia amarillo-verdosa muy característica. Fíjate, siempre he tenido una duda con eso. En la práctica del día a día, ¿qué tan confiable es la luz de Wood? O sea, ¿o siempre es mejor ir directo al examen con hidróxido de potasio, al KOH? Es una excelente pregunta. La luz de Wood es una buena herramienta de tamizaje. Es rápida, no es invasiva, pero no es infalible. Ah, ok. Puede dar falsos negativos si la persona se acaba de bañar, por ejemplo. El estándar de oro sigue siendo el examen directo con KOH. Claro. Al microscopio vemos la imagen patognomónica de espagueti y albóndigas. Las cifras cortas son el espagueti y las levaduras redondas las albóndigas. Ver eso te confirma el diagnóstico. Sin lugar a dudas. Sin duda. Y para el tratamiento, bueno, la primera línea casi siempre es tópica. Un champú, una crema de ketoconazol. Reservamos el itraconazol oral solo para casos muy extensos. Entendido. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de una de las confusiones más peligrosas en dermatología, la similitud entre una tiña y un eczema. Uy, sí. Ambas pican, ambas descaman, pero aplicar el tratamiento equivocado puede ser un desastre. Exacto. Y esto, en la práctica, es más que un error académico. Es una trampa. Se conoce como tiña incógnita. Tiña incógnita. Porque el corticoide que se usa para el eczema lo que hace es disfrazar al hongo. Le calma el picor, el enrojecimiento, y parece que está funcionando. Pero por debajo, el hongo se expande sin control. Es la razón número 1 por la que una dermatitis que no mejora debe hacernos sospechar. O sea que la regla de oro sería, ante una lesión anular, rojiza y que pica, la primera sospecha siempre debe ser un hongo, antes de pensar en sacar el corticoide. Precisamente, hay que buscar la lesión clásica de la tiña corporis. Una placa redonda con un borde más rojo, activo, elevado, que crece hacia afuera. Y el centro que parece que ya se está curando. Justo, que va clareando. Ese borde activo es donde el hongo está más vivo, y de ahí se debe tomar la muestra para el KOH. Si no ves ese borde, es probable que un corticoide ya haya borrado la pista. Esa idea de un tratamiento que enmascara es potentísima y me lleva a otra área donde los diagnósticos se confunden por meses. Las uñas. Uf, sí, Porque una uña engrosada y amarillenta no siempre es lo que parece, ¿verdad? para nada. Y aquí hay una perla diagnóstica fundamental que separa a los dos grandes culpables, los dermatofitos, o sea, las tiñas, y cándida, ¿Y cuál es la clave? el tejido que rodea la uña. La onicomicosis por cándida casi siempre cursa con perionixis. Perionixis. El pliegue unguial está rojo y inflamado, duele. Además, suele empezar en la parte proximal de la uña, cerca de la cutícula,
y es mucho más frecuente en las manos. Y las tiñas, por otro lado, son más sigilosas, ¿no es así? Mucho más. La tiña unguial por dermatofitos generalmente no produce perioniquis. La inflamación no es lo suyo. Lo que vemos es un engrosamiento de la uña por debajo, la hiperkeratosis, y cómo se va separando de su lecho, la onicólisis. Ok. Y típicamente empieza en el borde lejano de la uña, en la parte distal. Su territorio predilecto por mucho son las uñas de los pies. Oye, y con Candida mencionas el intertrigo. En la práctica, un pliegue rojo, irritado, puede ser 1000 cosas. ¿Qué es lo que nos debería hacer gritar, esto es Candida? ¿Hay alguna señal visual que sea casi inconfundible? Sí, la hay, y es la pista diagnóstica definitiva. Imagina la lesión principal, una placa roja, húmeda, justo en el fondo del pliegue. Ajá. Lo que delata a Cándida son las lesiones satélite. Son pequeñas pápulas o pústulas como islas rojas esparcidas alrededor de la placa principal. Esas lesiones hijas son la firma de Cándida. Perfecto. Esa imagen de las islas es muy útil. Y para cerrar esta sección, vayamos a un escenario clásico, casi de examen. El jardinero que se pincha con un rosal. Un caso de libro de texto que hay que tener grabado. Se trata de la esporotricosis, causada por el hongo Sporotrix schenki, que vive en la tierra, en las plantas. Claro. La infección entra por un pinchazo. La forma clínica más común es la linfocutánea. En el sitio de la inoculación aparece una lesión inicial, un chanclo, que puede ulcerarse. Pero lo que característico es lo que pasa después. La famosa cadena de nódulos. Exactamente. Semanas más tarde empiezan a aparecer nódulos indoloros que siguen el trayecto de los vasos linfáticos del brazo. Es como si el hongo fuera dejando un caminito de migas de pan por debajo de la piel. Es una imagen muy potente. Potentísima y casi patognomónica. Si un paciente te cuenta eso, tienes el diagnóstico casi hecho. El tratamiento de elección es el itraconazol oral y se confirma con un cultivo en medio de Saburau. Excelente. Ahora que tenemos estos conceptos claros, propongo que hagamos un recorrido más sistemático por las tiñas. Empecemos por las no inflamatorias, las secas. A ver, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la tiña de la cabeza, la tiña capitis, es que es casi exclusiva de niños, ¿no? Pero, ¿por qué desaparece en la pubertad? ¿Nuestro sebo de adultos tiene propiedades antifúngicas o algo así? Fíjate que sí. Esa es precisamente la razón. El sebo que se produce antes de la pubertad es diferente. Con el cambio hormonal, la composición de los ácidos grasos del sebo cambia y adquiere propiedades fungistáticas. ¿En serio? Sí, o sea, inhibe el crecimiento de los dermatofitos. Por eso la tiña capitis se cura sola. Y un punto clave para cualquier examen. El tratamiento de elección en niños es la grisofulvina oral. ¿Y qué hay del famoso pie de atleta y la tiña de la ingle? Son otras dos tiñas no inflamatorias muy comunes. La tiña pedis, o pie de atleta, pues afecta los pliegues entre los dedos y las plantas. Y la tinea cruris, o eczema marginado de hebra, que son esas placas rojas en la ingle, muy comunes en hombres jóvenes y deportistas. Por el sudor y la fricción, claro. Exacto. Ahora, las que de verdad nos deben preocupar son las inflamatorias. ¿Como el Kerion de Celso y el Favus? Esas dos. Son las que nos indican que algo más agresivo está pasando. Pero, ¿la agresividad del hongo es lo único que importa? ¿O el estado inmune del paciente juega un papel igual de crucial? ¡Qué buen punto! Ambos factores influyen, pero el origen del hongo es determinante. Estas tiñas inflamatorias suelen ser causadas por hongos zoofílicos, que vienen de animales. Ah, de animales. Sí, de perros, gatos, ganado. Como nuestro sistema inmune no está acostumbrado a ellos, monta una respuesta inflamatoria exagerada. Y el resultado es una lesión mucho más agresiva que, y esto es lo más importante, tiende a dejar cicatrices permanentes y alopecia cicatricial. Irreversible. Irreversible. El Kerion de Celso es una placa que drena pus por múltiples orificios, como una esponja, de ahí el signo de la espumadera. Y el Favus es aún más particular, con esas costras amarillas en forma de copa, las escútulas, que huelen mal y dejan una atrofia terrible. Muy claro. Ahora retomemos a Cándida. Ya hablamos de ella en uñas y pliegues, pero es un microorganismo que vive con nosotros. ¿Cuál es el interruptor que la convierte de un simple comensal a un patógeno? Ese es el concepto central. Candida albicans es parte de nuestra flora normal. El interruptor es un desequilibrio en el huésped.
Piensa en ello como una balanza. Ok. Cualquier cosa que incline la balanza a su favor, la activa. La inmunosupresión, como en el VIH, es el factor más obvio, pero también el uso de antibióticos de amplio espectro, que matan a las bacterias buenas, el embarazo, la diabetes mal controlada, la humedad crónica, todos son interruptores. Y las fuentes mencionan otras formas clínicas. El muguet oral es un clásico. Es un marcador tan importante que en un adulto debería hacernos pensar en una inmunodeficiencia, ¿cierto? Absolutamente. El muget. Esas placas blancas cremosas en la boca es una bandera roja en un adulto sano. En lactantes es común, pero en adultos es una señal para investigar más a fondo, principalmente VIH. Claro. Otras formas comunes son la vulvovaginitis con ese flujo espeso y la queilitis en las comisuras de la boca. Y no hay que olvidar la erosio interdigitalis blastomicética en los pliegues de los dedos de las manos, típica de gente que las tiene húmedas constantemente. Entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto para el tratamiento? La pregunta del millón. ¿Cuándo es suficiente con una crema y cuándo necesito recetar pastillas? Las indicaciones para el tratamiento sistémico son un punto de alta rentabilidad que hay que dominar. Son pocas y muy claras. Necesitamos tratamiento oral en 3 situaciones. Primero, cuando hay afectación de pelo o uñas. Lógico, el tópico no llega. Exacto. Segundo, en las tiñas inflamatorias, como el Kerion, para evitar la cicatriz. Y tercero, cuando las lesiones son muy numerosas o extensas. Fuera de esos casos, la terapia tópica suele ser suficiente. Ok, eso simplifica mucho la decisión. Ahora, hablemos de los fármacos. Empecemos por el clásico, la grisofulvina. Claro. La grisofulvina, digamos, es el abuelo de los antifúngicos. Su gran ventaja es que es muy específica para dermatofitos, para las tiñas. No le hace nada a cándida. Es un francotirador. Es un francotirador. Por eso es tan segura en niños para la tiña capitis. Su talón de Aquiles es la duración. Son tratamientos largos. Y un detalle clínico crucial. Necesita grasa para absorberse bien. Hay que indicarla con una comida alta en grasa. Ese es un gran consejo práctico. Ahora, pasemos a los más versátiles, los azoles, como el itraconazol. Si cubren tanto tiñas como cándida, ¿por qué no usarlo siempre? Porque su amplio espectro viene con un precio. El riesgo de interacciones y toxicidad. Los azoles se metabolizan en el hígado a través del citocromo P450 e interactúan con muchísimos fármacos. Ah, claro. Además, el ketoconazol oral tiene un riesgo de hepatotoxicidad nada despreciable. El itraconazol es más seguro y es el fármaco de elección para la esporotricosis y para muchas micosis por levaduras. Entiendo. Y finalmente, la terbinafina. Parece ser la estrella para las uñas de los pies. Lo es. La terbinafina oral es potentísima contra los dermatofitos. Es la primera elección para la onicomicosis de los pies. Pero aquí viene una perla fundamental. La terbinafina oral no es útil para tratar cándida. Espera, ese es un punto clave. La crema de terbinafina sí se usa para cándida cutánea, pero las pastillas no. ¿Por qué esa diferencia? Es una cuestión de espectro y farmacocinética. Tópica alcanza concentraciones muy altas en la piel, pero por vía oral su mecanismo de acción es mucho más efectivo contra la enzima de los dermatofitos que contra la de cándida. Así que las dosis no son suficientes para tratar una candidiasis de manera fiable. Eso es vital recordarlo. Para tiña de uñas, terbinafina oral. Para cándida, no. Exactamente. Excelente. Creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Si tuviera que resumir, me quedaría con la importancia de ser un buen detective visual, buscar el borde activo, las lesiones satélite y usar la periuntiquio para diferenciar una uña enferma. Y por supuesto, la gran lección, ante la duda, nunca enmascarar una posible tiña con un esteroide. Exacto. Y fíjate, hemos hablado de diagnosticar y curar la infección, pero me gustaría cerrar con una reflexión que va un paso más allá. El verdadero reto con los hongos, sobre todo en pies y uñas, es la recurrencia. Totalmente. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Más allá de prescribir el antifúngico correcto, ¿cuál es nuestro rol en la educación del paciente para prevenir que esto vuelva a pasar? La onicomicosis está ligada a hábitos de higiene, al tipo de calzado. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo traducimos todo este conocimiento en un consejo práctico que realmente cambie el pronóstico a largo plazo?